días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre fragmentos de el texto Harinama Chintanami. Vamos a recordar que la conexión es bastante mala, y se interrumpe, pero vamos a recordar también que la llamada siempre queda grabada y después en algún momento durante el día se comparte la grabación una vez se haya subido al canal de YouTube. En el día de ayer habíamos hecho énfasis en una idea central que Haridas Thakur le dice al señor Chaitanya, no, al revés, que el señor Chaitanya le explica a Haridas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu le dice a Haridas Thakur que alcanzar a la suprema personalidad de Dios o alcanzar al Señor Supremo, en este caso bajo el nombre de Krishna, que es el nombre que preferimos utilizar para él, vamos a recordar que el Supremo tiene ilimitados nombres. Si hacemos un recorrido incluso superficial por diferentes culturas y por diferente literatura que sea autorizada, o sea, que sea una literatura realmente veraz sobre este tema de la espiritualidad y Dios, vamos a encontrar ilimitados nombres. Pero también vamos a encontrar que cada uno de esos nombres hace referencia a una cualidad o a un grupo de cualidades de Dios, o están haciendo referencia a un tipo específico de actividad desarrollada en un momento dado por el Señor o manifestada por el Señor Supremo. Es como acá, ¿no? Acá usted, por ejemplo, si va a las culturas más antiguas o más primitivas, va a ver que los nombres que las personas de esa cultura recibían estaban siempre asociadas a una característica particular de esa persona. Cabeza de toro, fuerza de león, rayo rugiente, cosas así que siempre hacían alegoría a una cualidad o a una característica o a un grupo de hazañas realizadas por esa persona. Igual pasa con los lugares. Los lugares tradicionalmente no se le ponían nombres filosóficos ni nombres con los apellidos o los nombres de otras personas como pasa actualmente, sino que se le ponían nombres relacionados a una cualidad del lugar. Río Grande, El Pino, La Ceiba, Los Leopardos, o sea, eran nombres relacionados a alguna característica de ese lugar donde los habitantes se identificaron y bueno, ya le pusieron a ese lugar el nombre, aunque después con las colonizaciones los nombres fueron cambiando. Entonces lo mismo pasa en la relación entre la suprema personalidad de Dios y el ser humano, las entidades vivientes. La entidad viviente fue comprendiendo al Señor Supremo bajo un nombre determinado conforme a cómo ese Señor Supremo se manifestó o se les manifestó o llegó por tradición cultural, o sea, se transmitió por tradición cultural. Entonces no hay por qué armar discusiones en torno al nombre de Dios, porque realmente no es el nombre, sino que son los nombres de Dios. Chaitanya Mahaprabhu explica, ¿no? Él dice, oh Señor, tú tienes ilimitados nombres. O sea, aunque tienes ilimitados nombres, en ellos tú has contenido todas tus potencias. O sea, todas tus potencias están en tus nombres.
Vamos a hacernos la idea de un actor. Un actor, por ejemplo, un autor hace muchos personajes en sus novelas, películas, obras de teatro. Y cada uno de esos personajes, debido a su papel, tiene un nombre diferente. Incluso a veces tiene más de un nombre porque tiene un sobrenombre que los vecinos le ponen. Tiene otro sobrenombre que sus amigos lo llaman por otro sobrenombre. Tiene otro que cariñosamente su esposa utiliza solo para llamarlo a él. Entonces vemos que incluso el personaje, que ya de por sí no es el nombre del actor original, tiene otros nombres más. Pero, sin embargo, todos los personajes son realizados por un mismo actor y ese actor tiene un nombre que no es el de ninguno de los personajes, pero que a la vez es el nombre de todos los personajes. Entonces, todo el mundo coincide, nadie puede negar que el Supremo Señor, la fuente de todo, la verdad absoluta, el Supremo Controlador de todo, el Supremo Disfrutador, Él es lo más atractivo que existe porque Él constantemente está atrayendo a todo. O sea, todo está siendo atraído por la suprema personalidad de Dios. Aunque todo tiene una cuota de libertad de decidir. Si decide dejarse atraer o seguir el curso de la atracción o si simplemente decide tratar de huir de esa atracción, ¿verdad? La decisión es nuestra. Pero Él es supremamente atractivo. Entonces, esa categoría de ser supremamente atractivo, de ser lo más atractivo que existe, fíjense que atractivo no significa bello. Atractivo significa reunir todas las cualidades maravillosas reunidas. Eso es atractivo. O sea, la belleza, la inteligencia, la fortaleza, la opulencia, la renunciación, la sabiduría, la fama. O sea, cuando todo eso, todas esas cualidades por sí son atractivas, pero cuando se reúnen todas, se convierte en lo más atractivo. Porque si alguien es, además de ser bello, que ya es algo atractivo, también es sabio, que ya es algo atractivo, pero también tiene opulencias, o sea, es dueño de muchas riquezas de todo tipo, pero también es el más famoso, pero también o sea, reúne todas las cosas atractivas, entonces se convierte en el más atractivo. Entonces, ese más atractivo en sánscrito también se utiliza para él la palabra Krishna. La palabra Bhagavan significa aquel que posee todas esas cualidades a plenitud. Y la palabra Krishna es aquel que por poseer todas esas cualidades ejerce una atracción ilimitada sobre todos. O sea, entonces nosotros preferimos utilizar el nombre Krishna para el Señor Supremo, para recordarnos siempre que Krishna es lo más atractivo que pueda existir. Entonces, en el encuentro de ayer, veíamos que el señor Chaitanya decía a Haridas Thakur que alcanzar a Krishna, alcanzar a la suprema personalidad de Dios, llegar a establecer una relación firme con el Señor Supremo y desarrollar el estado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios, solo requiere de una fe, o sea, la fe. Pero tiene que ser una fe cierta, una fe completa, tiene que ser una fe lúcida, no puede ser una fe ciega o un fanatismo, ¿no? Una fe que se vaya construyendo en virtud del verdadero conocimiento y del amor que vaya surgiendo. Entonces vamos a continuar con los fragmentos que siguen más adelante. Entonces nos quedamos por acá. Dice, el señor Chaitanya le preguntó a Haridas Thakur, descríbeme todas las maneras como las entidades vivientes siguen o practican el nombre de Krishna. O sea, cómo es que, de cuántas formas es que los practicantes que se relacionan con Dios también se relacionan o se pueden relacionar
con su santo nombre, entre el cual no hay diferencia. Eso es un punto importante en en nuestro entendimiento. Debemos comprender que el Señor es supremo y siendo supremo es entonces también absoluto, porque si Dios no fuera absoluto, no fuera supremo. Y esto de absoluto significa que Él es completo siempre, siempre es completo. Dios, Krishna, nunca es incompleto. Por tanto, Él está completamente contenido en sus nombres. Él está completamente contenido en sus formas espirituales. Él está completamente contenido en sus cualidades. Él está completamente contenido en sus pasatiempos. Él está completamente contenido en su morada trascendental. O sea, Dios es absoluto. Entonces, comprender esto es la piedra angular de la práctica del Bhakti y de la práctica de los santos nombres del Señor. Yo tengo que dedicar todo el tiempo posible a tratar de comprender cómo el Señor está contenido completamente en su santo nombre. O sea, en el santo nombre, en el nombre que yo utilice como referencia a Dios, el cual yo utilice con fe, si es uno de los nombres autorizados, si realmente hay un vínculo con Dios, allí está contenido entonces la potencia de ese nombre. Entonces quiere decir que cuando yo reflexione, cuando yo medito, cuando yo busco refugio, cuando yo recurro, cuando yo empleo en mis oraciones ese nombre, yo estoy, si lo estoy haciendo con sinceridad y entrega, yo estoy estableciendo una relación real con las potencias del Señor y con el Señor en persona. Evidentemente ese nombre siempre va a hacer referencia a una expresión del Señor. Una expresión del Señor, entonces yo me voy a relacionar con esa expresión en específico. Con esa expresión. Pero entonces es el propio Señor. El nombre y el Señor. El nombre y el Señor son lo mismo. No hay diferencia. Yo tengo que ir desarrollando poco a poco esa comprensión y esa comprensión me va a ir llevando a una fe en el nombre que va a llegar un momento en que esa fe se va a purificar y yo voy a establecerme de manera perfecta en el nombre. No se establezca en el nombre de manera ciega. O sea, yo quiero que usted poco a poco reflexione sobre ese asunto. O sea, sobre ese asunto. El nombre que yo utilizo, el nombre y el Señor, o sea, la personalidad, no tienen diferencia y se dice que en el nombre está contenido toda la potencia de mi Señor. Así que cada vez que yo recurro al nombre, cada vez que yo apelo al nombre, cada vez que yo recuerdo al nombre, entonces yo estoy estableciendo un tipo de relación específica con mi Señor. Y establecer una relación consciente con el Señor Supremo, según las escrituras autorizadas más serias, es el único modo que hay de ir escapando de la ilusión de conciencia material. Escapar de la ilusión de conciencia material significa ir comprendiendo cómo hemos establecido diferentes vínculos y relaciones e identificaciones con todo lo relacionado a nuestra existencia, o sea, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, que sabemos que son construcciones diseñadas para poder estar en este plano o en este mundo de conciencia material o de leyes materiales o objetos materiales. Pero sabemos que más allá de esas identificaciones hay una persona y esa persona es el que se está identificando. O sea, más allá de su cuerpo, más allá de su mente, más allá de sus pensamientos, más allá de su capacidad intelectual, más allá de su memoria, más allá de todos los elementos corporales, los que se ven y los que no se ven,
más allá de su temperamento, más allá de todo, de su pasado, de su presente, de sus preocupaciones, de sus estados de ánimo, más allá de todo eso, está usted como persona primaria, usted como núcleo, usted como personalidad primaria, que no es ni el cuerpo, ni la mente, ni nada de eso, pero está identificado con todos esos elementos. Entonces, si yo me identifico con algo y mientras más esa identificación esté enraizada, entonces todo lo que le suceda a ese algo me va a estar, lo voy a estar experimentando como si me estuviera sucediendo a mí, ¿verdad? Si me duele un dedo, yo digo, ¿verdad? Mi dedo me está doliendo, o sea, mi dedo. Mi brazo me está doliendo, mi cuerpo me está doliendo. Estoy triste, estoy ansioso, estoy deprimido. Ese triste, ansioso y deprimido no se refiere a un estado del alma, se refiere simplemente a un estado de la mente. Pero como el alma está muy identificada con su mente, la cual ha construido durante su vida, durante esta vida, entonces ella dice, me siento triste, me siento deprimida, me siento esto, me siento alegre, me siento contento. Eso es a lo que se llama estado de conciencia material. Una porción espiritual, o sea, el alma, se ha identificado, se está creyendo a plenitud que es aquello que ella ha construido para vivir en este mundo material. Suponga que usted construyó una casita de cualquier material y como usted la fue construyendo con tanta meticulosidad, tanto detalle, usted se fue creyendo que usted y la casita eran uno y eran lo mismo. Entonces, si a esa casita le sucede algo por algún ciclón, tornado, un torbellino o algo así, entonces usted va a sentir un desgarramiento muy grande, porque la casita usted la ató a usted, a su interior, y usted de algún modo estableció un lazo entre usted y la casita. Pero la casita inevitablemente no es usted, y la casita está hecha de materiales diferentes a usted. Entonces cuando el ciclón la tumbó, usted, wow, mi casita, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Es una expresión muy común, ¿no? La expresión quizás todos hemos pensado en algún momento. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Pasó tal cosa, ahora qué va a ser de mi vida. Esa frase evidentemente normal, vuelvo a repetir, normal, en este estado de conciencia material, es una frase que nos demuestra lo identificado que estamos con ciertos aspectos, porque estamos expresando que debido a una carencia de ese elemento o a una transformación o a un daño que ha sufrido ese elemento, ya nuestra vida ya no tiene sentido. O sea, ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Well, tuve accidente y perdí una pierna de este cuerpo material y ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Se pregunta mucha gente durante ese difícil momento. Hubo otra enfermedad que supuestamente no tiene cura. Bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? O me quedé sin empleo. Bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? O me quedé sin el lugar donde yo vivía y ahora qué va a ser de mi vida. O sea, eso significa que mi identificación es muy profunda. Y entonces estoy llamando a mi vida, al fenómeno vida, como si el fenómeno vida dependiera totalmente de ese elemento o de esa situación en específico. Hay tal persona, ya no está a mi lado, ahora ¿qué va a ser de mi vida? Entonces vemos que en el estado de conciencia material, cuando la entidad viviente del alma se identifica, entonces detrás de esa identificación se establecen lazos muy profundos
y se establece en cierto sentido una dependencia. Entonces mi vida en cierto modo va dependiendo. Yo pienso o yo la voy diseñando, la voy construyendo de tal manera que mi vida está dependiendo de todo. Pero sabemos también, al menos en teoría, y ya eso es algo importante, en teoría, algunas personas van aprendiendo, van sabiendo que la vida no es realmente nada de eso. La vida existe por sí sola. La vida no depende ni siquiera de usted o de lo que usted cree que es usted. De hecho, cuando lo que usted es hoy, Pancha, María, Luis, José, Magdalena, lo que sea, un perro, un gato, cuando ese personaje, lo que usted es hoy, se termine, porque usted debe estar claro y clara de que un día se va a terminar. Cuando eso se termine, la vida va a continuar. La vida que estaba movilizando a ese cuerpo va a continuar. José ya no está. José, lo que llamaban José, ese cuerpo ya no está. Se pudrió, lo incineraron, lo que sea, se hizo hueso, después polvo, ya la maquinaria esa no está. Pero lo que habitaba esa maquinaria, la fuerza vital, la vida que la habitaba y aquello de donde provenía, sigue estando. Lo que ya no es José. Ya no es José, ya no es María, ya no es fulanito o menganito, ya no es nada de eso, pero sigue siendo una porción de vida que va a seguir su rumbo en dependencia a sus actividades anteriores o en dependencia a lo que haya guardado en su mente. Porque ese cuerpo ya no está, el cuerpo burdo ya no está, pero la mente allí queda, la potencia mente queda, y esa potencia mente significa lo que yo construí mentalmente. Mis recuerdos, mis temores, mis anhelos, mis ansias, mis deseos, mis instintos, mis programaciones mentales más, ¿cómo se dice? Más enraizadas, mis amores, o sea, mis cariños, mis odios, todo eso no es del cuerpo. Entonces eso queda. Y en función a eso se va a construir una nueva historia de vida, por supuesto, en otra circunstancia y también en otro cuerpo, quizás hecho de otro material. Es como cuando usted sueña. Cuando usted sueña, usted debe saber, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, que si el sueño es esto, que si es místico, que si es natural, que si es psiquiátrico, que si es psicológico, sea lo que sea, no importa la naturaleza del sueño que usted está teniendo. Lo real es que el sueño está relacionado con usted. Algo tiene que ver con usted. Es una construcción diseñada para usted. Y algo siempre tiene que ver con usted. Entonces en el sueño se entretejen, se entrelazan de manera alocada, a veces una parte de sus temores, una parte de sus deseos, una parte de sus recuerdos que usted no recuerda, una parte de sus anhelos. En el sueño es como un tejido que se va haciendo con hilos, a veces tomados al azar, pero todos ellos tienen que ver con usted. Entonces lo mismo pasa con la muerte del cuerpo. Cuando el cuerpo ya no está, aún así queda aquello que yo construí muy sutil, cuerpo mental, a través de mi experiencia de vida. Pero aun cuando ese cuerpo mental, por mi propia purificación, mi conocimiento, etcétera, llega un momento en que se purifique por completo, ya nada de eso tampoco esté, aún así queda la vida. La vida no puede dejar de ser. Así que usted como vida, eso que usted llama la vida, mi vida, eso que usted llama mi vida, tiene realmente dos significados. Y hay que aclarar esa confusión, tenemos que reflexionar en eso. Primero, la vida no es mí, o sea, no es mi vida. Realmente la vida no es suya, porque usted no la ha construido. Usted puede estar utilizando la energía de vida
para construir una historia y un grupo de personajes que es a lo que usted llama su vida. Pero la vida, esa energía de vida no es suya. Usted simplemente la está utilizando de una manera determinada, pero no es suya. Así que el término mi vida es una ilusión. Lo que usted llama su vida no es más que una construcción hecha ¿por quién? Por usted. Y por tanto, todo lo que suceda en esa construcción, de una forma u otra, aunque usted lo entienda o no lo entienda, depende de decisiones y cuestiones tomadas por usted en esta vida o en experiencias anteriores. Eso hay que comprender. Entonces, pero aparte de eso está la vida. Mi vida, eso que llamamos mi vida es temporal, porque la construcción que yo he hecho es temporal. Cuando empieza, cuando nazco aquí, termina cuando el cuerpo se muere, o sea, es temporal. Pero la vida con la cual yo he construido eso no es temporal. Entonces puede que si yo paso por una situación determinada en la cual pierdo algo de lo que me he hecho bastante dependiente, puede que en verdad yo esté sintiendo que mi vida se acabó. Mi vida ya no tiene sentido. Mi vida ya, ¿para qué la quiero? Mi vida, perfecto. Usted puede pensar así, usted es libre. Pero lo que no debe pensar ni concluir es que la vida se acabó. Porque en verdad la vida no se acabó. Lo que pasa es que usted se va metiendo en un túnel centrado en un elemento o en elementos específicos que están en deterioro o están en plena oscuridad y entonces usted evidentemente va a ver solo oscuridad. Vamos a suponer que yo estoy colocado en una habitación muy estrecha, una habitación muy estrecha. Y en esa habitación hay una puerta a mi derecha y una puerta a mi izquierda. La puerta de mi derecha conduce a otra habitación que está completamente oscura. La puerta de mi izquierda conduce hacia otra habitación que está completamente iluminada. Ahora, yo puedo decidir hacia qué dirección mirar, porque no puedo mirar a las dos direcciones al mismo tiempo, al menos el ser humano, con los ojos materiales no puedo hacerlo. Vamos a suponer que yo decido mirar hacia la puerta de la derecha. Si decido mirar hacia la puerta de la derecha, todo lo que yo voy a ir viendo es oscuridad. Aunque la luz está presente también en la puerta de la izquierda. Hay luz en la habitación de la izquierda, pero yo estoy centrada en la parte de lo que yo llamo mi vida, que está a oscura. Entonces, si yo me centro en esos detalles que están llamando mi atención, porque inevitablemente el sufrimiento llama la atención, el sufrimiento nos roba la atención y tenemos que descubrir eso. Es natural, pero al mismo tiempo no es natural. Es natural porque a todo el mundo nos pasa en ese estado de mente condicionado, pero al mismo tiempo no es natural porque se supone que yo tengo la capacidad también de darme cuenta que hay otros espacios, otros temas diferentes que no son ese tema oscuro. Y por tanto yo también puedo ir enfocando mi atención en otras expectativas, en otras formas, en otros pensamientos. Pero bueno, vamos a suponer que yo lo enfoco allí. Entonces, mientras más yo mire lo oscuro, que incluso puedo darme cuenta que es inevitable ya, al menos para mí, lo miro, entonces más a oscuras voy a encontrar. Porque yo estoy siendo más absorbido cada vez más por la oscuridad. Aquello donde usted deposita su atención, eso lo va a ir absorbiendo cada vez más a usted. Si usted deposita toda su atención en la muerte de un ser querido, de un familiar querido, usted va a estar cada día más entristecido. Es natural sentir tristeza por la muerte de un ser querido. Lo que no es natural es que se quede usted detenido allí, en esa pérdida, día y noche, pensando en ella, lamentando en ella, que si hice todo lo posible, que si no lo hice, que si le dije, que si no le dije, que si allí. Porque mientras más usted se detiene allí,
más quedará absorbido y absorbido y absorbido por esa pérdida. Entonces las demás áreas de lo que usted llama su vida se van a ir quedando sin alimento, o sea, sin atención, y su vida se va a convertir únicamente en esa pérdida. O sea, evidentemente su vida se va a convertir en un océano ilimitado de tristeza, un océano ilimitado de amargura, sufrimiento, hasta que sea literalmente insoportable. Pero eso es una decisión también personal. Entonces la literatura, el conocimiento me dice, por lo menos en teoría, yo debo de comprenderlo para después salir a experimentarlo, que hay una diferencia entre mi vida y la vida. Mi vida es una construcción temporal basada en mi identificación con la materia, con este cuerpo y con lo que de este cuerpo sale. Lo que yo llamo mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, mis amigos, mis jefes, mis subordinados, la enfermedad, la bacteria, lo que salga. Pero es relacionado con este cuerpo. Por tanto, mi vida, siendo una construcción, depende en gran parte del constructor. Soy yo, pero el constructor está metido en la ignorancia, en el sufrimiento, así que no puede hacer mucho por su construcción. Pero la vida, que es la potencia que me ha permitido realizar o estar realizando esta construcción, es plena, interminable, ilimitada y no me pertenece, sino que le pertenece al dueño de la vida, al supremo controlador. Entonces yo tengo dos opciones, nada más. O sigo a rumbo construyendo mi vida y a merced de los avatares, o sea, de los oleajes, de los golpes, de los sucesos aleatorios, que no son tan aleatorios, que van sucediendo en esa famosa mi vida, o empiezo a buscar y a abrirme hacia la vida, no hacia mi vida, sino hacia la vida. Empiezo a preguntarme qué es esa sustancia de la cual yo he ido construyendo una historia determinada. ¿Qué es? ¿Qué cosa es la vida? No mi vida, no, la vida. Yo quiero descubrir, yo quiero experimentar eso que llaman vida, porque dicen que es llena de plenitud, dicen que es llena de potencialidad, dicen que es llena de gozo, dicen que es llena de expectativas maravillosas, pero yo no estoy experimentando nada de eso. Entonces quiere decir que mi vida no está en sintonía con eso que llaman vida. Entonces yo quiero experimentar. Y eso, en palabras comunes, es el sendero de vuelta a Dios. Ese es el sendero espiritual. El sendero espiritual es comenzar a darme cuenta que mi vida, mi supuesta vida, no es más que una construcción alternativa, caprichosa, aleatoria, ilusoria, como ustedes quieran darle, que yo he hecho con lo que deriva de la sustancia vida. O sea, yo estoy construyendo lo que yo creo que me va a hacer feliz, lo que yo creo que me va a proteger, lo que yo creo que me va a alimentar, lo que yo creo que me va a hacer famoso, lo que yo creo que me va a hacer sabio, lo que yo creo, o sea, todo es lo que yo creo, una construcción. Evidentemente, como soy mal constructor y estoy construyendo en ignorancia y con apego, viene la lujuria, el apego, la desesperación y detrás de eso el sufrimiento, el llanto, el gozo, todo temporal. Una construcción. Usted quiere seguir construyendo, siga construyendo su famosa vida. Pero si usted se da cuenta de que esa construcción es temporal y siempre de una forma u otra tiene guardada en sí misma la semilla del sufrimiento, entonces usted va a desear buscar la vida. Usted va a desear dejar de mirar a esa construcción y comenzar a anhelar, experimentar lo que es en verdad la sustancia llamada vida. Y poner su famosa vida en manos de un constructor experto. Usted va a dejar de querer seguir siendo la constructora de su vida o el constructor. Y usted va a buscar la ayuda de un constructor experto. El más experto de todos los constructores es la suprema personalidad de Dios. Entonces ahí comienza la entrega. Ahí comienza la determinación. Yo quiero
comprender en verdad qué es la vida como sustancia real y potencial. Quiero comprender y conocer al dueño real de esa vida, a la fuente real de esa vida, y quiero establecer una relación con ambos, con esa vida y con el dueño de esa vida. El hecho de que uno tome esa decisión no significa que los sufrimientos que están sucediendo en su famosa vida actual vayan a desaparecer, y si lo hacen, que vayan a hacerlo de pronto. No significa eso, porque esa construcción que hemos diseñado, con la cual nos hemos apegado, con la cual estamos profundamente identificados, ha establecido lazos muy fuertes con nosotros, y por tanto van a pasar sucesos inevitables. Sucesos que en términos filosóficos la literatura sánscrita le llama sucesos kármicos o el karma. Pero esos sucesos, aunque parezcan algunos de ellos que ya están ahí prácticamente a la puerta y no da tiempo de evitarlos, y de hecho ya están sucediendo y están trayendo sus consecuencias, esos sucesos en verdad, aunque así lo parezca, en verdad ellos no pueden impedir que yo en mi corazón comience a anhelar, comience a desear, a pesar de cualquier tipo de sufrimiento, descubrir eso que llaman vida y descubrir eso que llaman Señor Supremo y establecer una relación con Él, o sea, recurrir a Él. No lo puede impedir. Y esto es un mensaje muy importante. Nadie sabe la situación de nadie. Eso es una verdad inmensa. Nadie sabe por la situación o experiencia personal que está pasando ninguna persona, ya sea en la relación con su cuerpo, sea enfermedad o lo que sea, o en la relación con su mente, sea sentimientos, ideas, principios, pensamientos, recuerdos, valores, tormento mental o gozo mental. Nadie sabe. Por tanto, hay que respetar la experiencia de cada persona. Perfecto, todo eso hay que respetarlo. Pero lo que sí se sabe es que en cada una de esas personas, en cada uno de nosotros, existe un potencial que es nuestro verdadero potencial. Ese potencial es llamado energía espiritual. Estamos hechos de energía espiritual. Y energía espiritual significa que tenemos una herencia, tenemos algo que nos pertenece por naturaleza, y ese algo es la capacidad de relacionarnos de manera consciente con Dios, de manera consciente con Krishna, con el nombre que usted guarde en su corazón. Y en base a esa relación, comenzar entonces a terminar de atravesar lo que me queda de vida de una forma u otra, pero no con la mirada puesta ya en lo que me está sucediendo, sino que mi mirada se va a ir compartiendo. Una parte va a estar atada a lo que me está sucediendo porque ya yo estoy atado a eso. Hasta que me libere estoy atado a eso. Pero la otra parte la voy a ir disciplinadamente dirigiendo hacia otro lugar. Yo tengo que por determinación, por fe también, comenzar a ir dirigiendo una parte de mi atención, irla sacando de eso que llamo mi vida, irla sacando de ahí e irla dirigiendo hacia la vida, hacia la búsqueda lúcida del Señor Supremo, no por fanatismo, no por desorden de mi personalidad o trastorno de mi sistema nervioso o de mi cerebro, no, sino por comprensión de que realmente existe un ser supremo y de que realmente yo soy parte de él y de que por tanto mi estado natural es en relación con él. Y mi verdadera vida como alma espiritual es aquella vida que yo desarrolle junto a él. Por tanto, entonces una parte de mi atención yo la tengo que ir dirigiendo
La tengo, no, eso es si quiero de verdad descubrir eso. La tengo que ir dirigiendo hacia esa idea, hacia esa búsqueda, hacia ese anhelo y en mi corazón anhelar. Anhelar experimentar que eso es real, anhelar experimentar su presencia, buscar ayuda con personas que la estén experimentando de verdad, repito, no por fanatismo, sino por comprensión que la estén experimentando, porque esas personas pueden inducir en mi corazón un estímulo espiritual que me va a ayudar a ir en medio de mis circunstancias difíciles, ir determinándome para enfocarme poquito a poco, en la búsqueda de lo otro, en la certeza de lo otro. Esta tu vida de hoy, la que hoy estás viviendo, más tarde o más temprano va a terminar, pero la otra nunca termina. Entonces hay que ir despertando también a la posibilidad de la otra. Espiritualidad no significa eh, todo resuelto en esta vida material. Espiritualidad significa que estás comenzando a asegurar, comenzando a diseñar y a preparar las condiciones para tu próxima experiencia. Vas a tener una próxima experiencia. Nadie puede permanecer en la vida que hoy tiene para siempre. Entonces, si eso es inevitable, las personas inteligentes, ¿qué deben hacer o qué hacen? Bueno, si es inevitable que yo tenga en el futuro una próxima experiencia, o sea, una próxima experiencia de vida, entonces, y ya yo puedo ir trabajando en función a eso, voy a trabajar en función de eso. En vez de pasarme todo el tiempo entretenido en la trampa del sufrimiento o el gozo, porque los dos son trampas de este mundo material, yo mientras que sufro o gozo de esta construcción material de la cual estoy ahora, voy a ir dedicando un poquito de mi tiempo a ir construyendo, a ir haciendo los preparativos de mi próxima experiencia y cómo yo quiero que sea mi próxima experiencia. Evidentemente pienso que nadie quiera que sea de sufrimiento, ya con el que está teniendo o ha tenido o podamos tener en esta vida, es suficiente para saber que no es agradable el sufrimiento. Tampoco que sea de un tipo de gozo que después a la larga o a las cortas nos traiga sufrimiento también, porque hay gozos que después, con el tiempo, nos trae sufrimiento. La persona inteligente quiere una vida de gozo, pero de gozo pleno. Entonces empieza a prepararse en función de eso, de gozo pleno. Esto implica que tiene que ser una vida en plenitud, con un estado de existencia pleno y con una relación plena. Entonces empieza a reflexionar, empieza a desear eso. El deseo, escuchen, el deseo es la semilla de todo. Todo tiene que comenzar por el deseo. Si usted no desea trascender el plano de conciencia material, trascender esta construcción, trascender todos los rollos que hay en ella, si usted no desea trascender la ignorancia, si usted no desea trascender las ataduras que la mente le tiene puestas, si usted no desea, si usted no anhela una vida plena, una vida dichosa, una vida en compañía del dueño de la vida, o sea, el Señor Supremo, una vida a su servicio, una vida en su verdadero cuerpo espiritual, que es dichoso y siempre feliz. Si usted no desea eso, nunca lo alcanzará. Va a pasarse la eternidad de vida en vida, de vida en vida, de vida en vida, de vida en vida. Nunca lo alcanzará. Comienza por el deseo. Entonces usted cada vez que puede, converse, llame, intercambie con personas que tengan ese mismo deseo, pero vuelvo a repetir, no en modo de locura, porque hay deseos que son sanos, pero el modo en que se tienen son locos, son desquiciados, son descontrolados. No. El deseo de una vida plena tiene que ser un deseo lúcido, basado en el conocimiento, en la certeza de que existe, de que es posible, de que tiene fundamento y de que yo quiero ir preparándome para en un momento determinado poder acceder a ella. Tiene que ser un deseo lúcido. Y un deseo lúcido significa que yo debo de escuchar, debo de basar mi deseo en lo que las autoridades dicen, las escrituras,
las grandes almas que han pasado por este mundo y otras personas que vayan un poco más adelantado que yo en ese asunto y preguntar todas mis dudas sobre ese tema para que mi mente no me vaya a hacer malas jugadas. Pero tiene que comenzar por ese deseo. Pero para hacer eso tengo que ir buscando un modo de ir calmando mi mente e irla sacando, aunque sea por 5 minutos, del terrible sufrimiento, si es que estoy pasando por alguno, irlo sacando de ahí. Incluso si estoy pasando por un gozo muy profundo, también irla sacando por un momentico de allí y situarla en un estado completamente pacífico, neutral, desde el cual yo pueda diseñar o pensar en esa propuesta de la cual la escritura me habla. Entonces el modo que Haridas Thakur y el señor Chaitanya están debatiendo en este texto que estamos compartiendo es el modo de meditar, repetir, centrar mi atención en la repetición y meditación de los santos nombres del Señor. En este caso, el modo propuesto que utilizamos es la repetición del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero esta es la propuesta de estas escrituras. Más que eso, lo importante es que usted vaya comenzando a encontrar un modo de recordar y meditar en algo que esté relacionado directamente con el Señor Supremo. Un texto, una historia relacionada directamente con Dios, una forma autorizada relacionada directamente con el Señor y sus maravillosos aspectos, una cualidad relacionada al Señor con la cual yo más me identifique, no sé, el Señor es amoroso, misericordioso, valiente, fuerte, buen amigo, eterno, una cualidad y comenzar a meditar en ella, sin fórmulas, sin complejidades. La relación con Dios no tiene por qué ser compleja, solamente necesita de sentir y comprender que Él es cierto, buscar un modo de representarlo, un nombre, una cualidad, algo, para que al principio eso me ayude y comenzar a tomar eso como referencia para mi meditación y mi recuerdo. Para que cuando mi mente esté enfocada en la oscuridad, enfocada en la desesperación, yo haga así, diga, un momento, yo voy a poner freno aquí y en medio de esta oscuridad, aunque sea por 2 minutitos, yo voy a comenzar a recordar. En vez de recordar que perdí mi pie derecho, el pie derecho de mi cuerpo, de este cuerpo material, voy a dedicar 2 minutos para recordar lo que más me impacta de Dios. No sé, Dios siempre es amoroso. Y a pesar de que mi mente me esté diciendo que no, que eso es mentira, yo voy a recordar eso. Y en mi mente me repito o en mi mente pienso, mi Señor es siempre amoroso. Y tu mente te dice, sí, pero mira, perdiste tu pierna derecha, no importa, deja tu mente con su discurso ahí. Y usted sigue, mi Señor es siempre amoroso. Y tu mente te dice, sí, pero mira, pero estás solo en el hospital y nadie te ayuda. Y tú, a pesar de que casi no puedes hacerlo porque es muy difícil, tú vas a seguir. A pesar de eso, mente mía, te repito, mi Señor es siempre amoroso. Mi Señor es siempre amoroso. ¿Pudo hacerlo por 30 segundos? Lo haces por 30 segundos. Después lo puedes hacer por la tarde, lo vuelves a hacer por 30 segundos. Hasta que poco a poco lo vas a ir pudiendo hacer por más tiempo. Y claro, te buscas ayuda. Tienes que conversar con personas, tienes que llamar a personas, vincularte con personas que te ayuden a reforzar esa idea en ti. No con fanatismo, sino con tranquilidad, con conocimiento, con fuerza espiritual. Pero ese es el camino. Al principio no es fácil porque la oscuridad de la mente nos tiene envuelta, pero hay que buscar un tiempo diario en nuestra vida, no un tiempo por compromiso, 1 minuto y ya, no. Cada vez que usted pueda, hágalo, porque esa es la medicina. La medicina es, en sánscrito se dice de la siguiente manera,
Sravanam, Smaranam, Kirtanam, Vishnu. O sea, la medicina es Sravanam, Smaranam. Sravanam es escuche, escuchar. Smaranam es recordar. Y Kirtan es repetir. Entonces, la medicina es buscar tiempo para recordar, escuchar y repetir algo relacionado a mi Señor Supremo. Algo que me recuerda a Dios. Escuchar sobre Él. Recordar eso que escuché, lo que más se me pegó, recordarlo, tomarlo como mi tabla de salvación y repetirlo. Cuando pueda repetirlo, cantarlo, hablarlo, repetirlo. Aunque sea para mí mismo, bajito, lo repito. Mi Señor es amoroso. O repito el mantra si me lo sé, o no importa. Lo importante es que eso que yo esté repitiendo me haga experimentar con certeza la presencia de la Suprema Personalidad de Dios. Después la práctica se va perfeccionando, pero ese es el núcleo de la práctica. Ese es el camino, ese es el sendero. Hoy, si se dan cuenta, me he detenido más en este debate que enseguida la lectura del texto, pero es importante. Reflexione todo el mundo entre la diferencia que hay entre lo que usted llama su vida y la vida como potencia interminable perteneciente a Dios. Su vida, que es aquella que está llena de gozo, de sufrimiento, de cosas temporales, de alianzas, de apegos, de lujuria, su vida es en la que se desarrollan todos los tipos de cosas inconstantes, cosas que al final terminan en nada, porque la vida esa es temporal. Pero la vida es aquella que se vive en relación con el Señor y desde el despertar de nuestra conciencia espiritual. Lleva mucho trabajo y lleva mucha paciencia y mucha ayuda, no porque sea difícil, sino porque estamos muy enredados en nuestro asunto de mi vida material y su sufrimiento y sus cosas. Por eso es que nos da trabajo. Pero es simple. Solamente tengo que lograr. Smarana, Sravana, Kirtana, Vishnu. Lograr recordar, repetir y escuchar algo relacionado a mi Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, a quien se conoce también como Krishna por ser supremamente atractivo y ser la fuente de toda verdad y de toda dicha, nos acompañe. Que la luz de su siempre y presente carácter amoroso esté con nosotros y que su fuerza espiritual, conocida también como Balaram o Shesha, esté también con nosotros y que su energía de amor encienda sus chispas en nosotros para que nosotros podamos, en medio de cualquier situación que estemos, podamos ir encaminando nuestra vida con un poquitico de fe, aunque sea, hacia ese anhelo de encontrarlo y de establecernos en su presencia. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta larga llamada de hoy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare